Mi nombre es Rubén Rodríguez, Y yo, Elvis Jiménez. estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro. Y esto es un video para el curso Desarrollo Político Venezolano acerca del liberalismo amarillo. Comenzamos. Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Leocadio Guzmán, tramó junto con su padre el retorno al poder de los liberales. Al huir por el rechazo del gobierno, organizó en Curazao una invasión apoyada por los caudillos regionales como Joaquín Crespo y Francisco Linares Alcántara. En 1870 desembarcó en la costa y tomó posiciones por el centro occidente del país mientras engrosaba sus fuerzas. Tomó Caracas en abril, por lo que su acceso al poder se conoce como la Revolución de Abril. Sus tres periodos de gobierno se conocen como el septenio, de 1870 a 1877, el quinquenio, de 1879 al 84, y el bienio, del 86 al 88, que dejó inconcluso cuando se retiró a París para nunca más volver a Venezuela. Su dominio del poder transformó de manera significativa el rumbo que lleva el país hasta el momento. Su presencia por 18 años será fundamental para los inicios de la modernización y consecución del Estado Nacional en Venezuela. Una vez hecho presidente, implementó medidas tendientes a modernizar el país e instaurar el orden definitivo, en una plataforma denominada como liberalismo amarillo. A pesar de que el guzmancismo intentó pacificar y modernizar el país, también se caracterizó por el marcado personalismo, la instauración de un gobierno autocrático y la exagerada pompa hacia la figura del presidente de la República. Desde un primer momento, la administración guzmancista entendió que para consolidar su mando necesitaba de un proyecto coherente que proporcionara los medios para el fomento de la economía y se activara la producción nacional, generar un clima de paz en el cual pudiera existir la inversión extranjera y desde luego controlar a los jefes militares de las regiones, sin que esto representara la mengua de su control en los estados. En ese sentido, debió establecer acuerdos con el resto de los caudillos diseminados por todo el territorio y que resultaban vitales para el sostenimiento y permanencia del régimen que se instauraba. La fórmula empleada se basó en el reparto de cuotas de poder con los principales caudillos, buscando asegurar su continuidad en la presidencia de la República y el reforzamiento de las áreas de influencia de los jefes locales. La ideología en Guzmán Blanco significa la forma como concibió su proyecto político, la orientación de su accionar en el plano de las decisiones gubernamentales, influenciado por ideas refinadas de progreso propias de la burguesía europea de finales del siglo XIX. Guzmán Blanco estuvo vinculado a la política desde muy joven. Incluso el Partido Liberal nació de su propio hogar, en 1840, en tiempos en que su padre, Antonio Leocadio Guzmán, se enfrentaba al pancismo de 1830 a 1848. Justo allí, en su aposento, se estructuró el primer movimiento de oposición consolidada del país. Asimismo, el taller donde se imprimen los periódicos de protesta contra la oligarquía se encontraba ahí, muy cerca de Antonio Guzmán Blanco. Mucho se ha especulado sobre la verdadera concepción político-ideológica que caracterizó al ilustre americano. Incluso se habla de incongruencias en torno al federalismo propiciado por Guzmán Blanco en su gobierno, dado que luego del septenio, más precisamente en el quinquenio, tendió a centralizar cada vez más el poder como estrategia para mantenerse en la dominación sobre los caudillos regionales. En resumidas cuentas, el régimen del liberalismo amarillo del último cuarto del siglo XIX se consolidó sobre la base de los elementos fundamentales del control de la élite caudillista y la alianza entre la administración central y la oligarquía mercantil. Asimismo, Guzmán Blanco, durante su gobierno, realizó obras que le otorgan el calificativo de autócrata civilizador. En este sentido, en la construcción de carreteras, funge como factor determinante, puesto que facilitó el control del poder central de Caracas al resto de los estados. Antonio Guzmán Blanco llega al poder en un contexto completamente adverso, donde se evidenciaban las consecuencias nefastas de la última gestión de los monagas en el escenario político, además de las consecuencias que el país vivió luego de la Guerra Federal. Tal panorama generó dos grandes problemas. Por un lado, prevaleció una aguda crisis económica, donde la escasez de dinero no se hizo esperar. Por otro lado, el caudillismo como fenómeno de control regional se agudizaba ante tal situación de anarquía y devastación precedentes del periodo de guzmancismo. Los problemas antes mencionados, aunque relevantes en su momento, fueron superados en relativo poco tiempo, gracias a Antonio Guzmán Blanco. En cuanto al caudillismo, se establece un equilibrio entre los distintos caudillos regionales, donde Guzmán Blanco quedaría como el caudillo mayor. Por otra parte, para regularizar la crisis económica y la escasez de dinero, se le dio apertura a la inversión extranjera, dentro de un contexto internacional que se encontraba dominado por las grandes potencias auspiciantes del sistema capitalista, que comenzaban a expandir sus redes de influencia a nuestro continente. Es acá donde comienzan a enumerarse las reformas que conforman el legado de Guzmán Blanco.
La creciente centralización del poder hizo del Estado un cuerpo administrativo apto para ejercer el control efectivo en materia económica y fiscal. Con la creación de la compañía de crédito en alianza con las principales casas comerciales y la recuperación de la estructura económica nacional, comienzan a reajustarse las consideraciones en torno al desarrollo de las vías de comunicación en el país. Así pues, es importante acotar que la táctica política y por tanto la fortaleza del régimen guzmancista estaba en el siguiente trinomio mágico: capital, ferrocarriles e inmigración. Creó el Conservatorio de Bellas Artes, dictó el decreto de instrucción pública y obligatoria, hizo del peso venezolano la moneda nacional, fomentó la agricultura, mejoró la infraestructura e inició una transformación urbanística de Caracas, a la que quiso darle cualidades parisinas, sin abandonar un carácter centralista y autoritario. Combatió varios alzamientos caudillistas, logrando aquietar el turbulento panorama de insurrecciones. Fue su política una promoción del culto a los héroes del pasado, especialmente a Simón Bolívar, como estratega para unir al país. Igualmente debilitó el poder de la Iglesia Católica, al pasar al Estado funciones que tradicionalmente eran realizadas por esta.